capítulo 15, que hemos leído ya en forma alternada en sus primeros 10 versículos. Un capítulo conocido por la parábola principal que relata el Señor, aquella que se conoce como la parábola del Hijo Pródigo. Este capítulo, estas parábolas, que aparte de aquella gran parábola, tiene otras dos parábolas que hemos leído ahora, son conocidas o algunos comentaristas la titulan como parábolas de la gracia, o parábolas de los perdidos, o parábolas de los encontrados o los rescatados. Las tres parábolas tienen elementos comunes y propósitos comunes, pero siempre por motivos también didácticos en parte, ¿no? Y por lo extensa que son, es conveniente separar las dos primeras de la tercera para abordarlas por separado. Porque la tercera es más extensa y además tiene otros condimentos, digámoslo así, que las dos primeras no lo tienen. Así que vamos a quedarnos con el texto del capítulo 15, del versículo 1 al 10, para tratar en este día. El Señor viene saliendo de una conversación con sus discípulos y con otros en los capítulos anteriores, y hemos visto en reiteradas ocasiones que Lucas menciona sin especificar tiempo ni lugar, a veces, cómo gente venía detrás de Jesús. Lo primero que tenemos que contrastar es algo respecto a oidores y murmuradores. El texto se inicia con un relato que dice que se acercaban a Jesús todos, los publicanos y pecadores, para oír. Venían a Jesús para oírle. Recuerde que el publicano era, en el contexto judío, era siempre un hombre, un paria de la sociedad, era declarado como casi un enemigo público de Israel, un traidor a la patria, era un servidor de Roma, era un recaudador de impuestos y era despreciado, no solo por la élite religiosa, sino que era despreciado por el pueblo en general. Porque ellos se enriquecían a costa del negocio de cobrarle impuestos a sus compatriotas, y eso para ellos era traición. Y en el caso de los religiosos, los asimilaban, los ponían en conjunto con los pecadores. En otro párrafo, con las rameras, los publicanos y las rameras, o las prostitutas. Y aquí dice el texto que venían publicanos y pecadores para oírle. Y el Señor no los rechaza. Por el contrario, ellos vienen confiados que en Él, en Jesús, podrán tener ayuda, descanso para sus atribulados o aproblemadas vidas. Sabían que Él era, como le decían sus enemigos, amigo de los pecadores, o como le acusaban sus enemigos, y que les dedicaba a ellos gran parte de su tiempo. Recuerde, uno de los propósitos de la venida de Jesús, según Él mismo lo declara, el mismo Jesús lo dice, que Él vino a buscar y llamar a pecadores al arrepentimiento y a buscar a los perdidos. Por lo tanto, no era extraño que pecadores, publicanos, gente despreciada desde el punto de vista religiosa y social, vinieran tras Jesús. No solo porque era de oído fácil, es decir, Él tenía un discurso y un mensaje que les agradaba y les llamaba la atención, sino porque Él no los rechazaba. Lucas, a través de su relato, está reiteradamente poniendo en contraste
a aquellos que venían a oír a Jesús, con aquellos que venían para acusarle, para casarlo en algo que lo atrapara, que los permitiera acusar de violación a la ley del imperio o de la ley de Moisés, que le estaban acechando. Y aquí detalla que frente a los que vienen a oír, estos parias de la sociedad social y religiosa de la época, frente a los oidores, publicanos y pecadores, estaban los murmuradores, aquellos religiosos tradicionalistas, los fariseos y los escribas, es decir, los maestros de la ley, que le critican diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. No solo el querer decir se junta con ellos, cuando dice que come con ellos está hablando de una relación más cercana y profunda o íntima. Esta misma acusación se la habían hecho los fariseos, lo vimos en unos capítulos antes, en el mismo Evangelio de Lucas, a los apóstoles del Señor. Mira, tus discípulos comen con pecadores y publicanos. Siempre poniéndose ellos por sobre los demás, con ese orgullo y esa soberbia que los caracteriza, acusan a Jesús por su conducta, considerando su pensamiento, su visión particular de que relacionarse con los pecadores es contaminarse con ellos, es hacerse como ellos. Por eso ellos toman esta actitud, y se habla de una actitud fariseica, ¿no? Como una forma de reconocer esta actitud que ellos tenían. No, yo no me puedo acercar a algo impuro. No puedo tocar a un gentil o a alguien que no esté en la congregación de los santos, porque me quedo contaminado ritual y espiritualmente. Miraban su propia bondad para enjuiciar. Es lo mismo que el Señor Jesús le dijo o les advirtió, aunque le dijo a sus discípulos, pero mostró a ellos como unos hipócritas. Les decía, no miréis la paja en el ojo ajeno. Ten cuidado de la viga en tu ojo. Hay muchos que juzgan lo mismo hoy día. Come con pecadores, se junta con esto, o dice tal cosa o piensa tal cosa. Y es fácil tildar con un epíteto o con un calificativo a alguien por alguna cosa. Y por lo tanto se le hace una cruz, no una cruz así como la del Señor, sino que está oblicua, ¿no? Como una X. Se le hace la cruz para eliminarlo del círculo, o denostarlo o desprestigiarlo frente a otros. Eso es lo que ellos querían hacer con el Señor Jesucristo. Ellos este comentario es un comentario, por supuesto que no lo hacen solo para ellos, lo hacen para que los escuchen aquellos que conocían su condición de escribas e intérpretes de la ley, fariseos, de la élite espiritual de la época. Y hacen ese comentario para que lo escuchen los que están alrededor. Por supuesto, si ellos escuchan a los líderes religiosos, dirán, debe saber algo, por eso está diciendo esto. Ese era su fin. La particular diferencia, y Lucas la hace muy sutilmente, están los que oyen y están los que murmuran. Es interesante notar, y esto no es algo que ni siquiera tengo anotado, lo había pensado, se me ocurrió ahora decirlo, ¿no? Es interesante notar el contraste allí, este contraste que hace, pero a nadie deja indiferente el Señor. Unos lo oyen y otros murmuran contra él. Y luego relata, dice que les refiere esta parábola a raíz de aquello que está ocurriendo ahí, de aquellos que venían ahí, entendiendo
Lucas aquí no lo menciona, pero podemos entender que él quiere dejar claro una vez más el hecho de que el Señor conocía a aquellos que estaban murmurando y que murmuraban. Tal vez los escuchó, o tal vez alguien le dijo, mira, murmuran, pero no era necesario. Él sabía lo que ellos pensaban de él. Y entonces les relata la parábola. Y les cuenta esta parábola tan simple y tan sencilla de un hombre que tiene 100 ovejas y que extravía a una de ellas. Y entonces dice que él la deja allí a las otras 99 guardadas y se va tras aquella que perdió, que se extravió, y va a buscarla hasta que la encuentra. Y el Señor relata aquí una historia ilustrativa muy simple, de algo muy común para su época, para su entorno, para la gente que vivía allí. No era difícil imaginar a alguien que muchos tal vez eran pastores asalariados de ovejas, o habían sido. Entonces era fácil imaginar la historia que él está contando. Y aquel hombre tiene 100 ovejas y extravía una. Y deja las 99 y va a buscar la que se perdió. Y no solo la busca hasta encontrarla, sino que la pone sobre sus hombros gozoso y la lleva de regreso al redil. Y aún más, dice la parábola que está tan contento que llama a sus amigos y vecinos para compartir la alegría de este rescate. Y como colorario, Jesús expresa un mensaje a aquellos murmuradores, fariseos y escribas, intérpretes de la ley. Así, dice él, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por cierto, debemos decir que no cabe mucha duda o especulación aquí sobre lo que el Señor está diciendo y a quiénes se refiere con esto de los 99 justos. Él nos está dando una alternativa de cantidad de gozo en el cielo, ¿no? Simplemente está diciendo, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente en vez de 99 que se creen justos o que se justifican a sí mismos y que no necesitan arrepentirse, porque ellos son inmaculados, limpios. Es un reproche, por cierto, a aquellos que se consideraban justos a sí mismos. El texto debe entenderse como que hay más gozo por un pecador, más que, o en vez de, por 99 justos. Es como lo veremos en una parábola que viene en unos capítulos más adelante del fariseo y el publicano, cuando dice el relato, este descendió a su casa justificado antes que el otro. No significa que llegó primero a su casa, no significa que fue justificado primero y después el otro, significa este llegó justificado en vez que el otro. En vez del otro. Es el mismo sentido aquí. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan. Es decir, hay gozo por un pecador que oye el mensaje, que oye la enseñanza que el Señor está dando y se arrepiente de sus pecados, que por otros 99 que oyen, pero como ellos se creen y se sienten justos, y creen entonces que no necesitan arrepentirse de nada. Aquellos que murmuran contra Jesús por recibir a pecadores y comer con ellos, reciben por respuesta del Señor un solo pecador de estos que se arrepienta, producirá gozo en los cielos. Un gozo que 99 de ustedes, justos, no provocan, no producen.
más que 99 de vosotros que os creéis justos. Pero el Señor continúa el relato y Lucas lo hace sin interrupción, ¿no? Con la segunda parábola que está muy ligada y que habla de una moneda perdida. Continúa con el relato de una mujer que tiene 10 dracmas. Hay algunos que lo cuento como una anécdota o como algo ilustrativo. Hay algunos que quieren ver aquí algún significado especial en este capítulo en que el Señor en la parábola primera habla de 100 y 1, en la segunda habla de 10 y 1 y en la tercera habla de 1 o de 2 en realidad, de 2 perdidos. Una de 100, una de 10 y uno de 2, pero en realidad eran 2 de 2. No tiene importancia en la parábola, por cierto, esta adquisición en el capítulo. Yo creo que no hay intención del Señor en esta graduación, sino que el sentido y el propósito de la parábola está en lo que diremos más adelante y en lo que ya hemos dicho, mostrar la gracia infinita de Dios. Y dice que esta mujer pierde una de esas monedas de plata. Y entonces se enciende una lámpara y la busca hasta encontrarla. Igual que el pastor que busca su oveja perdida, la mujer pone diligencia y esfuerzo en la búsqueda. Las casas de la gente humilde del tiempo, de la época, eran más bien chicas, a veces de una o máxima de 2 piezas separadas solamente por algún tipo de cortinaje o de velo, y carentes de ventanas en su mayoría, o con ventanas muy pequeñitas, por lo que no tenían mucha luz natural. Por ello, debe encender esta mujer una lámpara y no contenta con mirar por si la encontraba por allí, dice que barre la casa, busca en los rincones hasta encontrar la moneda perdida. Un dracma, debemos recordar, equivalía casi a un denario romano. El dracma es la moneda griega. Y era el salario común de un día de trabajo. El salario de un día de trabajo era un denario o una dracma. Para aquel que tenía recursos, podría ser exagerado el esfuerzo para buscar algo de ese valor, pero para alguien que no disponía de grandes recursos, era muy importante. Del mismo modo que en la historia previa, después de un diligente trabajo, la mujer encuentra la moneda perdida y reúne a sus vecinas y amigas para contarles que la encontró y compartir su alegría. Y Jesús concluye con la aseveración que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente y reafirma lo ya dicho en la historia previa. Hay gozo por un pecador que se arrepiente. Ilustrándolo con el gozo de la mujer al encontrar la moneda y con la del pastor al recuperar su oveja. Podemos preguntarnos qué es lo importante, qué es lo que trata realmente estas parábolas, lo que transmiten estas parábolas. Estas parábolas nos hablan, por supuesto, de la gracia de Dios, quien busca al perdido, al pecador, y lo trae de regreso al redil. Nos habla de cómo Dios toma la iniciativa para ir tras el perdido. Él toma la iniciativa para rescatar al pecador. Así es desde el Edén. Así ha sido la historia del hombre. El hombre peca, el hombre abandona, el hombre niega o reniega, se aleja y Dios lo busca. Notemos que los perdidos
lo son por descuido. En el caso de la oveja, se apartó probablemente del rebaño y perdió el rumbo. Tal vez siguió un pasto más verde, un pasto que le pareció más apetitoso, y se apartó del rebaño y de su pastor y la pilló el anochecer. Y no tuvo cómo volver. Así muchos se pierden. Se ocupan en sus propios asuntos, siguen sus impulsos, se afanan por situaciones de la vida diaria que los atrapan y aparta de la comunidad de fieles, los apartan del Señor, los apartan de la palabra de Dios y terminan como la oveja, solos, extraviados, sin posibilidad de regresar por sus propios medios. La moneda extraviada debía haber estado colgada en un collar o dentro de un pañuelo anudado y sin embargo cayó. Y perdida, no sirve de nada. Tenía el mismo valor intrínseco, pero era inútil, extraviada. Al estar fuera de circulación, perdida, no perdía su valor como moneda, pero sí lo perdía para lo que ella era útil. Asimismo, con los perdidos hombres que están fuera del camino del Señor. Mientras están perdidos, su servicio es nulo. Mientras están extraviados, pierden su valor. Es algo del mismo modo en la parábola que sigue del hijo pródigo, que se verá más adelante. También veremos que hay situaciones similares en otros dos perdidos, esos dos hermanos. Y esto de estar perdido, por supuesto, trae consecuencias. Uno podría pensar en una angustiosa desesperación. El estado de la oveja perdida, alejada de su pastor, es quedar a merced de depredadores. Es un estado similar a aquellos que están sin rumbo, sin un propósito o sin un sentido en su vida, sin Dios que adorar, y se encuentran bajo el peso de una angustiosa desesperación, aunque no se den cuenta de ello. Pero también hay consecuencias de inutilidad. La moneda perdida conservaba su valor, pero era inútil. Era propiedad de su dueña, pero estando perdida carecía del valor que ella tenía. Conservaba la imagen del emperador o que la moneda tenía para darle sus características. Pero no servía. Cuando se pierde el contacto con Dios, con su palabra, con la adoración, no se pierde el valor intrínseco de la persona en tanto ser humano, o podríamos decir la imagen de Dios en el hombre, que está y permanece allí en lo íntimo, por ser criatura de Dios. Pero su obra, para su obra, para el Señor, para la iglesia, para su servicio, es inútil. También la pérdida, el estado de perdición produce tristeza. Al encontrar la oveja y la moneda, dice el relato, se produce gozo en quienes la encuentran. Un gozo que es compartido, un gozo que es compartido con vecinos, con amigos. Y aún más gozo en los cielos cuando el Señor está hablando del pecador que se arrepiente. Podemos creer y decir que lo contrario
La pérdida es causa de tristeza. Lo contrario es cierto. La pérdida es causa de tristeza. A veces los perdidos, la moneda, en su caso la oveja, tal vez en el otro, no entienden, no conocen, o no aceptan, o no creen, o no saben de la tristeza que causan en otros. Pasa también con muchos perdidos, como esta oveja y esta moneda. Está también destacado en esta palabra, en estas parábolas, la búsqueda. El Señor toma la iniciativa y va a buscar la oveja perdida. Dios, por medio de su Santo Espíritu, que enciende la luz y busca y barre la casa para hallar la moneda. El hombre, la mujer, aquel que está perdido en la oscuridad. Tanto la oveja como la moneda no pueden por sí mismas salir de su situación. Así es con el pecador, con el perdido. Solo la gracia de Dios en Cristo le podría hacer salir de su condición, le permite salir de aquella condición. El Señor le busca, el Señor lo encuentra, el Señor lo carga en sus brazos, el Señor le lleva de regreso al redil. Ese es el meollo del mensaje. El Señor busca a aquellos que están perdidos por su gracia. No hay mérito en la oveja, no hay mérito alguno en la moneda. Él busca por su gracia. No hay otra forma de acercarse o de acceder al Padre. No hay otra forma de ser salvo. No hay otra forma de ser hijo de Dios que ser hallado por el Señor, ser redimido por el Señor, por su gracia. Un himno que hemos cantado en más de alguna oportunidad dice: lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor solo fui salvado. Todos alguna vez hemos sido como la oveja, como la moneda. El Señor nos halló, el Señor nos rescató, el Señor nos tomó en sus brazos, el Señor nos trajo al hogar, el Señor nos trajo al redil. La honra y la gloria siempre es para el Señor. Los murmuradores deben haber quedado con la boca abierta, pero no saben todavía lo que les espera en la parábola siguiente, que todavía es más dramática y es una enseñanza más profunda todavía para ellos, que se creen justos, pero también están en esa pseudo justicia, en esa religiosidad. También están tan perdidos como la oveja y como la moneda y necesitan redención.